Hola, feliz día, feliz amanecer, bellas humanas solares. Bueno, estoy por aquí en un parquecito hermoso, el Parque del Molinete, del barrio del Molinete. Ha sido uno de los barrios más antiguos de Cartagena. Quiero mostrarles, es un lugar hermoso. Tiene también una vista muy bella. Y hoy me vine a este lugar aquí, al lado de los cipreses, para hablarles un poco sobre este tema que hemos estado trabajando desde la semana pasada en relación a las percepciones extrasensoriales. Hoy quiero hablarles sobre la telepatía. La telepatía es un don que todos tenemos, todos los seres humanos hemos sentido en algún momento, pero como es un tema tan complejo, vamos a tratar de trabajarlo en unas 2 o 3 videos diferentes porque requiere mucha atención. Hoy les voy a hablar de un aspecto muy sencillo de la telepatía, es básicamente cómo se presenta en cada uno de nosotros. La telepatía es esa capacidad mental que tenemos en donde estamos conectados con otros seres, también animales y plantas en el planeta, también con los otros seres humanos y las otras razas estelares que también conviven aquí, con los seres intraterrenos que también conviven en Gaia, y que percibimos a través de nuestra mente. La mente no es el pensamiento, la mente no es la mente ruidosa o la mente alborotosa que tenemos todo el tiempo. Esa es la mente chiquita, la mente del humano que de alguna manera ha entrado en tanto torbellino mental a vivir en esta zona del cuerpo cuando no somos única y exclusivamente esa zona del cuerpo, somos mucho más que eso. Entonces, lo que hacemos con nuestros torbellinos mentales es pasarnos a vivir al pensamiento, pero ahí no está la mente. La mente, cuando hablamos de la mente, hablamos de un aspecto mucho más amplio, un aspecto universal que nos conecta con todo. Podríamos decir que la mente puede ser, es un puente entre la psiquis y la mente superior, o nuestro yo superior, o nuestro Dios, o como lo queramos llamar. Y siendo un puente, pues es parte de la conciencia que se comienza a manifestar a través de lo que pensamos, pero no de la mente ruidosa como les estoy contando. En la mente ruidosa todo el tiempo hay un diálogo, hay un cuchicheo mental, hay un autosabotaje. En la mente ruidosa hay un ir y venir, brincar entre pensamientos y otros, entre compromisos, entre el pasado y el futuro. En la mente ruidosa vamos al pasado, a veces a revisar cosas que se debieron haber quedado allá, o a repetir historias para culparnos de lo que no hicimos o cómo lo hicimos, o también vamos al futuro a pensar en aquello que queremos y que tal vez no hemos podido conseguir. Entonces, en la mente ruidosa del humano no hay una hora, no hay un presente, porque no se está viviendo en este instante, sino que se está viviendo o en el futuro o en el pasado. Esa no es la mente que queremos cultivar, ese es el pensamiento ruidoso que está sucediendo todo el tiempo. Sin embargo, en la mente, en la gran mente, la conexión que tenemos con el todo hace que haya una información que esté girando en torno a todo lo que nos acompaña, nos rodea a través de todas las situaciones. Cuando abrimos nuestra percepción extrasensorial desde la observación, desde el silencio interno, cuando logramos darnos cuenta de lo que estamos pensando momento a momento y hacemos esa higiene mental, ahí hay un paso más que nos comienza a acercar a esa mente que nos lleva a la telepatía. Entonces, la telepatía es una capacidad de
percibir a través de o visiones en la mente, imágenes, vemos imágenes. También la telepatía se percibe a través de sensaciones del cuerpo, también se puede percibir a través de cosas que escuchamos. Entonces podemos decir que la telepatía también es una combinación de muchos dones y de muchas otras habilidades que nosotros tenemos y que comenzamos a vislumbrar en ese momento en que recibimos esos mensajes telepáticos. En palabras muy sencillas, la telepatía es cuando nos podemos adelantar a algo que sucede, a una situación y percibirla antes de que pase. Jean-Pierre Garnier Mallet, un físico teórico francés, que habla sobre la teoría del desdoblamiento cuántico, lo expone muy bien a través de aquello que él llama la anticipación. Él le llama la anticipación. Y les voy a contar cómo se ha dado esa anticipación en mí, desde mi experiencia. Cuando era más joven, las personas me decían que yo era muy prevenida, que estaba muy prevenida ante las cosas que iban a pasar. Entonces, yo me preguntaba mucho por qué yo era tan prevenida, como que estuviese antes preparada de que las cosas sucedieran, como si estuviera en un estado de prevención, de estar alerta antes de que las cosas pasaran. Y me daba mucho palo por eso, porque pensaba que era un detalle negativo en mí. Y es ahí donde venimos siempre a pensar mal de nosotras mismas, a que haya una subvaloración de lo que somos. También muchas veces cuando creemos que hay algo mal en nosotras, porque somos de una manera y no como tal vez la sociedad nos está exigiendo. Ahí también tiene que haber una aceptación personal y tiene que haber un proceso interno muy profundo de comprensión de tus procesos de vida, de estar en tus zapatos para poder entender que eres así porque la naturaleza decidió que fueses así, porque en esa perfección divina y biológica tú vienes con y yo vengo y todos venimos con unas cualidades únicas que se dan solo en ti y a través de las experiencias y la historia de vida que tú has vivenciado. Entonces, en esa prevención, en el estar tan prevenida, muchas veces me iba al extremo negativo, que esa es la parte que enjuiciamos sobre nosotras mismas, y es que me iba a la parte de darme palo por estar siempre tan prevenida frente a las cosas. Entonces estaba prevenida frente a las personas, no confiaba, se me dificultaba mucho confiar, porque obviamente si tú estás prevenida siempre vas a estar imaginándote algo antes de que suceda, y ahí en ese extremo es cuando eso de estar prevenida no funciona igual como la anticipación de la que nos habla Jean-Pierre Garnier Mallet, que las invito a que lo busquen. En YouTube hay muchos videos sobre él para que puedan ver un poco sobre lo que es la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y en eso de la anticipación, Jean-Pierre Mallet nos expone que siempre recibimos un segundo antes la información de aquello que va a suceder. Lo que pasa es que un segundo es tan corto que no alcanzamos a percibir y no alcanzamos a darnos cuenta de que estamos recibiendo una información de otras dimensiones, desde otros estados en donde eres tú misma una partícula muy similar a ti que te está enviando esa información. Pero eso hace parte de la teoría del desdoblamiento del tiempo, que es un tema muy largo y que da más que todo como para hacer un curso completo sobre eso. Por ahora, quedémonos con que la anticipación es esa información que recibimos un tiempo antes y que nosotros comenzamos a actuar teniendo en cuenta esa anticipación, esa información que nos está llegando. Entonces, en esa prevención, yo estaba muy jovencita, cuando tenía 18, tal vez 20 años, que empecé a estudiar la Escuela de Artes. Ahí fue cuando comencé a percibir un poco esa cualidad en mí,
que la veía más como un defecto, como un error, porque así entramos siempre hacia las cosas, viendo las cosas de lo que tenemos como un error o un problema, y luego comenzamos a valorarlo como algo bueno o positivo. Entonces, en ese proceso de irme encontrando con que era muy prevenida frente a las situaciones, a las personas, a las cosas que iban a suceder, entonces siempre tenía mucho miedo de hacer algo porque si daba ese paso podía pasar X o Y cosa que me estaba imaginando, y ahí es donde la mente ruidosa del humano entra a hacer el daño, a hacer lo que no nos sirve. Es decir, para lo que no nos sirve la mente es para atajarnos en el camino cuando realmente debemos ir en la búsqueda de algo, o de un sueño, o de una acción, o de una situación que requerimos para nuestra evolución. Pero la mente ruidosa siempre va a estar ahí, previniéndonos siempre desde el miedo, desde el temor, desde la angustia, de no querer asumir posiblemente los procesos nuevos que van a llegar para nosotras. Entonces, en esa prevención andaba siempre. No iba a tal lugar porque podría pasar X cosa. Eso también viene de familia con mamá, porque mamá siempre ha sido una mujer que ha tenido muchos miedos en la vida. También a raíz de la experiencia que ella le tocó vivir con mi padre, pues ella quedó también en su sistema nervioso, quedó muy afectada con eso. Ha sido una mujer muy resiliente, ha podido levantarse después de todo lo que sucedió, pero una cualidad de ella era siempre pensar que algo malo iba a pasar cuando me iba a alguna parte como hija, o como mi hermano también, lo protegía mucho también de esa manera. Entonces, esa forma de pensar, mamá no lo transmite, ese miedo mamá lo transmite y se queda enganchado en nosotras como una emocionalidad que fuera propia, pero ahí es donde tú debes entrar a discernir, a darte cuenta qué tan tuyo es ese miedo o ese temor que tienes frente a la vida, o si realmente ha sido un temor que ha sido pasado por tu mamá. Entonces yo comencé a darme cuenta que había mucho temor, y ya estando en la escuela, siendo más independiente, más autónoma, pues decidí empezar a desarrollar acciones, actividades que tuvieran que ver con esa confianza en mí misma, para darme cuenta que no siempre las cosas pasan como uno se las imagina. De todas maneras, la vida siempre trae las cosas mucho mejor de lo que uno se las imagina, siempre pasan mucho mejor. Pero tenemos esa prevención, esa imaginación que vuela tanto, imaginándonos que va a pasar X o Y cosa. Entonces, en el año 95 creo que fue, decidí ir a hacer un viaje a dedo con un grupo de amigos. Fuimos 6 amigos hacia la costa, y ese fue una de las primeras decisiones fuertes que tomé en mi vida, que era irme de casa sin permiso de mamá, porque ya no quería que fuera, ya tenía muchos miedos, muchos temores, me prohibió, incluso me dijo que no me daba plata para ir, pero con la fuerza de la juventud a los 18 años, tú tienes que hacer las cosas que debes hacer y lo que realmente tu espíritu te exige. Yo sentía muy en lo profundo que necesitaba ir a hacer ese viaje, que quería ir a la costa con mis amigos, echando dedo. Lo que llamamos echando dedo es pidiendo autostop en la calle, a la carretera, los autos que pasan para que nos llevaran. Pues estuvimos en un viaje de casi un mes, donde fuimos hasta la Guajira. Estuvimos en una zona que se llama Palomino, que actualmente ya es muy conocida en la costa, en Colombia. Y en esa época fuimos en un tren de carga, en el tren de carga que salía desde Caldas, desde La Dorada, hasta allá, hasta el Cerrejón. Ese fue nuestro viaje, así a grandes rasgos. Les cuento esto porque fue la primera experiencia que me permitió salirme de esa idea del temor que tenía frente a que cuando hiciera algo me podría pasar algo, o que podían pasar cosas malas, o muchas cosas pueden suceder, pero no solo cosas malas, también cosas muy buenas. Y generalmente la vida te trae cosas muy buenas para tu evolución, si sabes hacer las cosas como deben ser. Entonces, en esa época yo decido hacer ese viaje, y ese viaje me empoderó para permitirme darme cuenta que mi mente era la que creaba las sombras, creaba los monstruos, creaba los temores,
Y esa mente era la que me limitaba para yo poder avanzar en lo que yo requería. Entonces ahí está lo de la prevención. El ser prevenidos no es lo mismo que ser anticipados, ¿sí? Y entonces ahí hay que comenzar a hacer una diferencia en cuanto a la telepatía, porque el estar prevenido siempre trae consigo un miedo, una angustia, algo que creemos que va a pasar siempre negativo. Y en la anticipación está primero el silencio interno que tú puedes tener para contigo misma, y luego con ese silencio comenzar a recibir esa información que llega para ti de manera anticipada. Entonces, hay muchos otros ejemplos que tengo de las experiencias que he vivenciado, pero hoy quería hacer un poco de énfasis en aquello de el ser prevenido, el ser anticipado es diferente, y que entendamos que en esa prevención, en estar prevenidos ante la vida, muchas veces nos perdemos de cosas muy importantes que debemos vivenciar, de experiencias que nuestro cuerpo, nuestro espíritu debe vivenciar para nuestra evolución. Y que no debemos permitir que eso suceda solo por el temor de vivir, ¿sí? Ahí está como el primer elemento que es importante que tengan en cuenta. Ya más adelante les contaré cómo eso del estar prevenida o estar prevenida frente a la vida o frente a una mujer, a una persona, a un hombre, a una situación, a una actividad que vas a realizar. El estar prevenida siempre te va a llevar por el camino incorrecto de la intuición, no te va a ayudar a conectar con esa intuición. Y si no conectamos nosotras, sobre todo las femeninas, con la intuición, no vamos a poder hacer uso de ese poder o ese don telepático que todas tenemos. En resumen, la telepatía es una cualidad que todos los seres humanos tenemos, porque nos conectamos entre todo, el universo, las cosas están todas conectadas a través de una fuente o que Jacobo Grinberg le llamó la látice. Él es un mexicano, investigador mexicano, que ya desapareció en el año 94. Pero también Nassim Haramein, que es un físico teórico, lo llama el campo, el espacio vacío, o los científicos también lo llaman la energía oscura, porque no la han podido descifrar, no han podido conceptualizar sobre ello. Y hay muchos otros autores que trabajan sobre ese campo electromagnético o esas frecuencias vibratorias que están todo el tiempo permeándonos, rodeándonos, porque todos los seres vivos que estamos sobre el planeta, incluida Gaia, tiene un campo a través del cual viajan todas esas informaciones, pensamientos, ideas de los seres humanos, de los colectivos y de los mismos animales, que también, sin decir que los animales piensan, muchos tienen sus lenguajes para comunicarse, y nosotros los seres humanos no hacemos todo lo posible por comunicarnos con ellos en sus lenguajes, sino en el nuestro. Entonces ahí es cuando creemos que los animales no piensan y no se comunican, pero cuando volteamos la torta y nos volteamos a mirar que los animales se comunican de otra manera, ahí ya comenzamos a leer y a entender otros lenguajes diferentes que nos permiten ese ejercicio telepático. Entonces, a través de ese campo, de esa látice, que también lo llaman la malla o rejilla planetaria, a través de esas capas que tiene la Tierra energéticas, nuestra energía está fluctuando y la de otros seres humanos está fluctuando para que nosotros recibamos y emitamos información constantemente. Ahí es donde ese don de la telepatía comienza a evidenciarse. Y principalmente con esos seres que amamos, ahí es cuando más podemos aplicarlo, con personas que amamos, con nuestros seres queridos, con los más cercanos, tu madre, tu padre, tu esposo, tu hijo, tu hermana, tu primo, con aquellas personas que vives o con los amigos cercanos. Puedes ir aplicando esa telepatía para que comiences a hacer esos ejercicios de comprensión un poco más de lo que pasa en ti frente a esa información que te están enviando otros. Entonces ahí es, en resumidas cuentas, cuando decimos que estoy pensando a alguien y esa persona simplemente me llama,
o que estoy pensando en una persona y esa persona aparece, me la encuentro en la calle, o que simplemente pensé a alguien y sentí que algo estaba pasando con esa persona y sin darme cuenta sentí y percibí que esa persona estaba enferma o que necesitaba comunicarse conmigo. Entonces esos son unos ejercicios muy simples y muy básicos sobre telepatía que todos hemos percibido y que nos llevan a explorarlo un poco más a fondo, para percibir un poco más a fondo aquello de lo que hablamos como percepciones extrasensoriales. Bueno, hasta aquí les dejo este video que está un poco largo, pero es apenas un abrebocas sobre lo que implica aquello de lo que es la telepatía. En próximos videos estaremos contando unos elementos mucho más a fondo, de pronto dejando unos ejercicios más para aplicar, que te puedan llevar a encontrar en ti esos dones y esas habilidades de las que todos tenemos capacidades, ¿no? Que todos podemos desarrollar. Un abrazo fraterno, gracias por ser, por estar, por recibir y por permitirme servir. Por favor, comparte este video con alguien que requiera ver esta información. Un abrazo fraterno y que tengan un feliz día.